Hola amigos, muy buenas tardes, soy Iraida Villasmil y gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. El tema de hoy y frente a la dinámica con la que se está desarrollando todo este ambiente político me obliga a poner sobre esta mesa, amén de algunas noticias políticas que vamos a estar analizando en la tarde de hoy, el tema de esta violencia, pero de la violencia política. Venezuela está sufriendo realmente unos momentos duros, definitivos y transitorios ante una realidad que no hace más que hablarnos por todas las esquinas de la violencia. Una violencia que se apodera de la vida en los hechos delictuosos y de los que nos hemos quejado tantísimo los venezolanos. La realidad es que la vida de un venezolano vale casi nada, por no decir nada, frente a una intranquilidad y una angustia existencial que tenemos madres, esposos, esposas, papás, en fin, el colectivo, porque la sociedad se ha ido volviendo cada vez más violenta. Pero por si eso fuera poco, y ante una realidad que en otros países ya se hubieran hecho planes estratégicos, analizar todo este tema de la violencia familiar, que han crecido los casos enormemente, todo este tema del abuso de la mujer, de los menores, tantos delitos que están indicando algo muy sencillo, y es que nos estamos volviendo una sociedad cada vez más violenta. Pero por si eso fuera poco, entonces la tapa del frasco. Siempre se ha dicho que hay modelos que seguir y de alguna manera el reflejo de un país tiene que ser el reflejo de sus mandatarios y de sus realidades. Cuando hemos visto la violencia que se ha desatado en la Asamblea Nacional, no voy a empezar con el tema de quién, cómo y para qué. El tema de la violencia no es solamente un puño y un golpe. El tema de la violencia empieza hasta por el tema de la educación. Cómo nos tratamos y cómo nos decimos las cosas. Y ciertamente pasar esta página sin visualizar que hay que entender la dinámica política y tener la altura para manejarla dentro de las circunstancias requiere también de hombres que comprendan que más allá de cuatro paredes está Venezuela entera jugándose la vida. Si el Parlamento no se logra el diálogo, el reencuentro para darnos unos márgenes de respeto y de entendimiento, y sobre todo no se puede interpretar que el país va creciendo en una necesidad de cambio, indistintamente del sector que uno se encuentre. Lo cierto es que no podemos permitir que la violencia se apodere de todos los espacios, porque sencillamente nuestros hijos, el día de mañana, para poder decidir algo en el colegio, se agarrarán a trompadas, o le quitarán a alguien algo por no estar de acuerdo, o sencillamente tendrán una manifestación de grosería ante una posición distinta o diferente. Tenemos una gran responsabilidad cuando nos investimos de algún tipo de, digamos, de responsabilidad pública y política. Pero más allá de eso, tenemos una responsabilidad con la vida misma de este país. Porque ciertamente, cuando uno ve esas imágenes que han sido altamente conocidas por todos nosotros, todo lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, las caras rotas, las narices golpeadas, el poco civismo para entendernos, entonces uno se pregunta en qué país nos estamos convirtiendo. Y sencillamente no se trata de razón o no razón, o darle la razón a alguien o a otro. Hay una realidad que uno tiene que aprender a manejar. Y ciertamente este túnel en que estamos entrando los venezolanos nos permite empezarnos a preguntar entonces en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo, o más aún nos quieren convertir. Porque cuando uno ya ve imágenes que, vuelvo e insisto, la hemos visto hasta el cansancio, cuando vemos que ni siquiera se pone orden para buscar una medida de entendimiento, uno va sopesando los días y va sopesando los hechos, y sencillamente uno dice, ¿del lado de quién está el que tiene que controlar la violencia? Cuando uno analiza de verdad
sin destajo de nada lo que ha sucedido, y uno ve que a la fecha de hoy, prácticamente a una semana de unos hechos que nos han puesto como país una nota vergonzosa, inmensa, y que vuelvo a reiterar, nosotros los venezolanos no somos así. ¿En qué nos estamos convirtiendo o en qué nos están convirtiendo? Porque ya era hora para que se hubiese tomado ciertas medidas y hubiese una voz clara a decir, sencillamente por aquí no vamos. Uno va viendo todo esto, pero no está aislado de un marco de enfrentamiento y digamos del guapetón de barrio, porque si no está el culpable aquí y el de más allá, pues vamos a seguir buscando culpables en cualquier esquina. Lo que por ejemplo ha sucedido con el tema del expresidente Álvaro Uribe. Uno le da pena que un expresidente como de un país hermano esté hoy ya prácticamente solicitando una protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre unas acusaciones que da un presidente nuestro, el presidente Maduro, frente a un hecho delictual que, por Dios, no se conocen a veces ni a los que matan a los propios venezolanos. Y una acusación de esa magnitud, sin pruebas, sin claridad, nos sigue poniendo en un marco que uno pregunta, ¿de verdad es que esto será un guión traído directamente para, de alguna forma, irnos robando la posibilidad del diálogo y del entendimiento? Porque es que los ciudadanos no conocemos otro mecanismo. Los delincuentes son los que conocen otros caminos. Pero nosotros los ciudadanos a pie lo que conocemos son nuestras propias normas y formas de vida. Yo no puedo seguir aceptando, y ya lo digo inclusive además como ciudadana, como moderadora de este programa, pero además como diputada de este Estado, no puedo aceptar que nos sigan tratando de esta forma. Pero tampoco puedo permitirme elevar y salirme del tono que hemos conocido siempre, que es el tema de la educación y del respeto. Esos son los valores que le enseñan a uno o le enseñaban a uno. Era el ejemplo que uno recibía. Lo cierto es que hoy veo, absolutamente viendo todas las noticias, todo nos refleja y nos lleva a la pregunta, ¿del lado de quién está la posibilidad del control de la violencia que definitivamente está caracterizando ya no solamente el día a día de los venezolanos, sino hasta quizás lo más elemental, que es el diálogo? Ponernos de acuerdo alrededor de nuestros problemas. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿O de qué forma? Sencillamente, no quiero dejar pasar unos hechos frente a lo que va a ser mañana otro martes de la Asamblea Nacional y volvernos a esperar un ring que no sabemos en qué va a terminar. O no sabemos sencillamente cuál es el plan estratégico para seguir sacando del juego a factores que disienten. Porque si disentimos, ciertamente somos también parte del juego. Y justamente un llamado para ese gobierno recién montado, recién tomado de esta realidad, entender que tenemos que buscar los caminos, porque la paz es el camino. Ya venimos con más en la tarde hoy, no se retiren.